Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos la iglesia, amamos la teología, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos los gadgets, amamos la tecnología, amamos al Real Madrid, amamos a la Cruz Azul, amamos y amamos a nuestra familia, también amamos esto y aquello. ¿Qué onda, banda de Contextico? Bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que es el podcast de Contextico. Este es, ya ni me acuerdo qué número de episodio es, como el 20 o algo. Es el tercer episodio. ¿Cuál tercer episodio? Sí, llevamos como 20. Pero no estás empezando una nueva temporada. Bueno, de la temporada sí es el tercero, pero sería como el 20 de todo el 21. Ya no me acuerdo la verdad, pero bueno. Ahí va a salir el número del episodio. Y hoy vamos a hablar de la iglesia digital o iglesia online, por decirlo de una manera. Un tema que está es muy interesante de escuchar en ese tiempo. Del otro lado está Carlos. Estamos grabando en diferentes lugares geográficos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? Un saludo a todos. Esperando que todos estén bien. En México se están poniendo un poco feas las cosas con el COVID-19, especialmente en Tabasco, donde está Adrián, donde está nuestra familia. Entonces ahí para que estén orando, ¿verdad? Por el estado de Tabasco y pues por nuestros amigos, familia, iglesia que está allá. Un saludo a todos. Pues sí, aquí estamos para hablar un poquito de la iglesia digital. Sí, es un tema que para algunos puede ser polémico, pero vaya, es como dicen en Estados Unidos, es un elefante en la sala, ¿no? Es un tema que está ahí y está gigante y no podemos ignorarlo. Y hay mucha gente que quisiera tener una perspectiva bíblica o al menos una opinión bíblica, porque definitivamente la Biblia no aborda el tema explícitamente o específicamente de una iglesia online, ¿no? Pero sí podemos ver con algunos principios teológicos cómo podemos entender esta circunstancia que estamos viviendo, en que pues la iglesia básicamente, como cualquier otra reunión pública, tenía que limitarse al punto de que ya ahora mismo no se pueden tener reuniones públicas, ¿no? Hay varias maneras de ver esto y yo creo que nosotros nos vamos a enfocar en abordar si es lícito o no es lícito hacerlo de esta manera. Hay otra discusión, otra conversación de si acaso es un plan satánico para sacarnos de las iglesias, esto del COVID, y si el gobierno quiere controlarnos. Sé que hay una gran discusión ahí. Sé que mis amigos dispensacionalistas también están muy clavados ahorita con todo el rollo de ya sabes, ¿no? Del nuevo orden mundial o de algún gobierno que quieren implantarnos chips, ya sabes, ¿no? Cada 3 meses hay una nueva discusión de una nueva control de la bestia. Pero bueno, quisiéramos enfocarnos más bien en el tema de cómo hacer iglesia en tiempos de cuarentena, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que la cuestión sería enfocarlo a que sí es posible seguir teniendo una iglesia cuando solo estamos limitados a hacer uso de los medios digitales para mantener la iglesia. Yo creo que teológicamente, bíblicamente, hay bases que nos respaldan que podemos seguir siendo iglesia aun cuando no nos reunamos en un lugar físico. Entonces en ese aspecto es donde tenemos que basarnos. O sea, aquí el punto, no, yo creo que ninguna iglesia, si pudiera reunirse ahora mismo, estaría pensando en que la iglesia ahora solo es digital. ¿Me explico? O sea, yo creo que eso es una cuestión única. O sea, es una cuestión que se ha salido de nuestras manos. O sea, está fuera de nuestro control, en el sentido de que la iglesia se ha convertido en únicamente una iglesia digital
si se quiere, estamos usando este término, ¿no? Para referirnos a los servicios en línea, a la interacción solo por redes sociales o por WhatsApp o ahorita que está de moda Zoom, ¿verdad? Todo este tipo de interacciones digitales, por eso estamos hablando de la iglesia digital. Entonces, yo creo que estamos en una situación única. La iglesia no estaría reaccionando de esta manera o no estaría haciendo todo esto si pudiera reunirse. El punto aquí es que no puede reunirse. Y la pregunta es, ¿la iglesia puede seguir siendo iglesia sin reunirse en un lugar? Esa es la pregunta que tenemos que como atacar directamente. Y si hay bases bíblicas y teológicas para decir que podemos seguir siendo iglesia y que podemos mantener la iglesia e incluso que la iglesia crezca cuando no se puede reunir la iglesia. Yo creo que esas son las preguntas. Y creo que, aunque pueden haber muchas maneras de llegar al tema o aterrizar, creo que una de las cosas más importantes que va a definir tu manera de verlo es ¿qué piensas del edificio? ¿Qué piensas del templo, vaya? Y eso sí, yo diría, ¿cuál es tu teología del templo? ¿Cuál es mi teología? Es la... ya. No, yo le diría a la gente que lo que va a definir cómo tomas este asunto es cuál es tu teología del templo. Y yo creo que es lo que está golpeando a muchos de los cristianos, es que no tenían una teología muy clara acerca del templo o no tenían unas bases bíblicas muy claras acerca del templo. Yo tuve la oportunidad de enseñar en el Instituto Bíblico como 2 o 3 años la clase de de Hebreos. Y una de las cosas que más discutíamos en esta clase era precisamente esto. Hebreos, como saben todos, es un claro rechazo al judaísmo como religión y de cómo el Nuevo Testamento o cómo el Nuevo Pacto realmente estaba sustituyendo al pacto anterior. Entonces es inevitable llegar a esos puntos en los que tristemente una gran parte del cristianismo ha tomado el Antiguo Testamento y la religión judía. No estoy hablando de los cristianos judaizantes, que eso es otro asunto que está súper de moda ahorita, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de los cristianos, iglesias sanas, pero que al leer y estudiar tanto el Antiguo Testamento y no interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, pues es muy fácil irse con la finta y querer aplicar muchas ideas del Antiguo Testamento a nuestra vida cristiana. Una de esas es el alto valor del templo. Si tú lees cualquier cantidad de salmos, te vas a encontrar con en los salmistas un gran respeto y admiración hacia el templo. Y eso tenía que estar estrechamente ligado a precisamente la tradición judía y la enseñanza judía y la religión judía como era en ese tiempo. Estamos hablando de un tiempo diferente, el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto entonces viene a cambiar muchas cosas de cómo se veía el templo. ¿Por qué? Porque en este punto del nuevo pacto ya no existe el templo. De ahí partimos y es lo que muchas veces pocos cristianos tienen claro en su mente en cuanto a cuál es el valor del templo o si tiene algún valor incluso. Claro. ¿Qué piensas? Claro, sí. Incluso yo creo que incluso para algunos reformados, no solo porque aquí estamos refiriéndonos a lo mejor a dispensacionalistas o así, pero incluso para algunos reformados el tema de que Israel es la iglesia y de la línea de secuencia de, ya sabes, la congregación desde Abraham y todo eso, y cómo esos salmos, te digo porque en algún punto vi a alguien citando estos salmos, hablando de una reunión física, y que eso sigue pregonando, sigue vigente hoy, porque Israel es la iglesia y la iglesia es Israel, dicen, y también ahí, o sea, incluso hay reformados que les está costando mucho el tema, y no están logrando separar la comunidad o la congregación o los creyentes del edificio, ¿no? Creo que ese es un tema también importante.
Y como tú dices, creo que un poco tratamiento del tema para algunos quizás está pasando factura, un poco tratamiento de la teología, vaya, del templo, ¿no? Y, y cómo lo hemos tomado, esta transición como rara que durante mucho tiempo hicimos de, por ejemplo, llamarle a, no sé, al lugar, vaya, el lugar santo, a la plataforma, el alfolí, le llamamos a la canastita de las ofrendas, o los Sí, o el levitas, altar, no, el, o el altar. claro, sí, a los músicos llamarle los levitas, ese tipo de cosas, digo, las creencias tienen consecuencias, ¿no? Y a lo mejor para muchos está siendo un problema serio hoy. Y creo que conforme ha pasado el tiempo, menos, creo que más iglesias podrían ya estar cediendo. Pero también a lo mejor muchos han despertado y han tenido que tener una posición bíblica o tener una convicción bíblica. Desconozco si hay muchas iglesias que no se están reuniendo ni siquiera digitalmente por un celo hacia esto, hacia el edificio, pero no dudo que haya muchas. Sí, hace poco yo me topé con una publicación de creo que un americanos, un líder americano, no recuerdo bien su nombre ni nada, precisamente defendiendo una posición de que tendrían que reunirse o simplemente aguantarse, este, porque esto de las reuniones digitales y las transmisiones en vivo y todo eso, él decía, le van a hacer más daño a la iglesia que en verdad en realidad de ayudarla. Pero sí, yo creo que todo va a eso y otra cosa que tiene también mucho que ver o que también tiene que ver otra cosa por la que también muchos batallan es por la poca flexibilidad a la contextualización que están ligadas. Realmente son dos Ujú. cosas que están ligadas. Como la mayoría sabe, yo me muevo en un ambiente de misiones transculturales y trabajo en esa área y todo el asunto, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, quizás es más fácil pensar en contextualización, en este tipo de detalles, ¿no? Que siempre los tienes muy en cuenta, muy en mente, y yo creo que muchas veces a muchos cristianos falta un poco pensar de esa manera de buscar contextualizarte y eso no solo tiene que ver con la cultura, eso también tiene que ver con los tiempos. Y una de las razones teológicas por las que la situación con el templo, ahorita quiero entrar directamente hacia el asunto del templo físico, del por qué cambió el templo físico o por qué cuando Jesús viene cambia la dinámica de la adoración, es precisamente por eso, porque los tiempos iban a cambiar, porque el nuevo pacto no solo tenía que ver con Israel, tenía que ver con todas las naciones, con todas las culturas, y no solo con todas las culturas, sino todas las naciones a través de todos los tiempos. Y obviamente eso iba a imposibilitar el que una persona mantuviera una adoración genuina si no se abolía la idea del templo judío. Esa es precisamente la cuestión que Jesús trata con la mujer samaritana. Voy a leer ese pasaje de la mujer, con la mujer samaritana, la discusión, después de que Jesús le confronta con su pecado y todo, y que la mujer samaritana le cambia el tema, ¿verdad? Se lo cambia precisamente para meter esa discusión, ese debate que tenían los judíos y los samaritanos sobre dónde se debía de adorar. Le dijo la mujer, versículo 19, Juan 4, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está apuntando a un lugar específico de donde se debía de adorar. Y Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está profetizando que venía un momento en el que la adoración no se centraría en un lugar físico, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que la adoración, ¿dónde sería? Vosotros adoraréis, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene
Jesús prácticamente en el versículo 22 le está diciendo que la adoración tiene que ser en el templo, en ese momento. Pero dice, pero viene una hora en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo creo que este pasaje todo cristiano se lo sabe, ¿verdad? De memoria. Pero cuando tú lo ves en su contexto, realmente es Jesús contestando esa pregunta. ¿La adoración es en un lugar físico o tiene que ser en el templo de Jerusalén? Y Jesús le dice, sí, ahora así es. Así es como el Antiguo Testamento enseñaba. Pero viene una hora, y esa hora es la hora que estaba empezando con el nuevo pacto, en el que ya no va a ser así. No va a estar, la adoración no va a estar sujeta a un templo físico, a un lugar físico, sino que ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, ya vemos a Pablo en sus cartas aplicando esta verdad en el sentido de que nosotros somos el templo. No sé si quieres añadir algo de esto. No, sí, y eso se demostró en Hechos de los Apóstoles, en cómo la iglesia funcionó, y cómo, digamos, la necesidad bueno, el sábado, el tema de elegir libremente un día para reunirse que no estuviera sujeto a la ley, y reunirse en casas. Vaya, toda esa adaptación que vivió la iglesia se adaptaba constantemente a los tiempos y a las necesidades, ¿no? Incluso me parece interesante cómo la arquitectura cómo funcionaba en aquel tiempo el tema de las carreteras, los caminos, vaya, la mensajería, todo cómo fue en el momento propicio, cómo funcionó para que el evangelio corriera libremente y la iglesia pudiera ser en tiempos de persecución, en tiempos de libertad, y así ha sido siempre. Creo que precisamente los que les cuesta contextualizarse piensan que están siendo muy primitivos o que están siendo como la iglesia original, pero ninguno es como la iglesia de Hechos hoy. Sin embargo, son anticuados, pero a 1900, no al año 100 después de Cristo. O sea, entonces tienes razón, todo tiene que ver con contextualización, pero sobre todo con un demasiado énfasis o demasiado valor a un lugar físico, y también tiene que ver con que la liturgia la vuelven ortodoxa a un nivel peligroso, lo litúrgico, ¿no? Vaya, hay otras discusiones como hasta qué punto eso es necesario, pero tenemos que aclarar, nosotros no estamos de acuerdo en que la iglesia deba funcionar digitalmente. Estamos diciendo que la iglesia puede seguir siendo iglesia aun cuando las circunstancias no le permiten reunirse físicamente, pero nos reunimos físicamente no por el edificio, sino por todos los recursos y las bendiciones que tiene el reunirse físicamente y las limitaciones que tiene no reunirnos físicamente, que todos estamos sufriendo de eso. Sí, esa es otra cosa eso es otra cosa, como también aclarar por qué nos reunimos físicamente en un lugar. Y nos reunimos físicamente para cubrir las necesidades y lo que el Nuevo Testamento también nos enseña de cómo debe funcionar una iglesia. Y una iglesia la iglesia está ligada a la idea de la comunión. Y la comunión en todos los aspectos, comunión en la enseñanza bíblica, comunión en simplemente orar unos por otros, comunión en la alabanza o la adoración congregacional, comunión en el partir el pan y tomar el vino, comunión en el bautismo, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos que hacen de la iglesia son los aspectos que nos llevan a reunirnos en un lugar. No porque el lugar tenga algún valor, sino porque el lugar nos brinda ese espacio en el cual podemos cumplir todas esas necesidades. Y aquí es donde entra la pregunta interesante. ¿Cuántas de esas cosas podemos hacerlas
digitalmente. Y solo pienso en una que quizás no podríamos. O más bien, quizás no podemos hacerlos al 100 o como nos encantaría, ¿verdad? Porque también el espacio o la interacción digital nunca va a ser la misma que la física, pero hay cosas que podemos seguir haciendo como iglesia de estas, aun cuando no podemos reunirnos físicamente. Claro, claro, obviamente si hace un año hubiéramos grabado esto y el tema es, ¿se puede ser iglesia digitalmente? Nosotros hubiéramos dicho que no, porque el contexto habría sido si podemos sustituir la iglesia física por la iglesia digital, y eso no. Sí. Ahora, en estas circunstancias podemos ser iglesia, por supuesto, y te puedo decir que quienes han gustado de eso pueden ver la bendición que ha sido tener este recurso digital, vaya, estos medios para poder llegar. En mi caso, mi iglesia ha sido bendecida de manera impresionante por todas estas oportunidades que tenemos. Justo hace un rato tuve un estudio bíblico, habían pues, bastantes personas, gracias a Dios, ahí, todos contentos, nos vimos las caras, nos extrañamos. Vaya, es una tremenda bendición porque te ayuda también a valorar el estar físicamente juntos, pero todos entendemos que es una circunstancia pues que no es la óptima y no es la ideal, pero es necesaria hoy, es necesaria, es lícito. Y no solo eso, creo que Dios permitió que esto ocurriera en este año 2020, porque Él cuida a su iglesia, Él cuida a su iglesia y sabía que Sí. esto no nos iba a detener ni nos iba, al contrario, creo que a muchas iglesias y a muchos pastores o líderes ah, caray, ¿qué pasó? Se te cayó el iPad. Ok, Sí. creo que a Sí. muchos líderes o pastores los obligó a voltear a ver estos recursos, porque el hecho de que no lo estuvieran haciendo no significa que no estuviera ocurriendo ya esto en el mundo, que la gente se comunica digitalmente. Todos usamos WhatsApp, todos tenemos acceso a redes sociales, y hay una realidad, es que en muchos sentidos, pues la gente simple y sencillamente está tomando esos recursos de otras personas y no de sus iglesias. Entonces creo que se están pagando las consecuencias precisamente de no haber volteado a ver a esto. Ahora, esto hablando de un contexto, vaya, que tenemos acceso a los recursos. Obviamente, iglesias que están sufriendo son iglesias que están en comunidades, que no tienen acceso a internet. Vaya, ahí la están viendo un poquito más complicada, ¿no? Pero eso es diferente. Estamos hablando de iglesias en una ciudad, iglesias que tienen los recursos y simplemente porque... No, y yo creo que cualquiera que esté escuchando este podcast Ujú. está dentro del contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? Si no Claro, estuviera escuchando este podcast. claro, totalmente. Pero sí, eso también hay que aclararlo. No, el hecho de que una iglesia no pueda proveer estos recursos, cualquier tipo de recurso digital para su iglesia durante este tiempo no quiere decir que esté pecando o Ujú. que estén siendo negligentes o que estén fallando en su misión durante esta etapa. Para nada. Sabemos que hay iglesias que no pueden hacerlo, que no tienen las posibilidades, que son muy pequeñas, que no tienen los recursos o que están en contextos, como lo acabas de decir, en las que sería imposible tener un tipo de ministerio así o no tendría sentido porque no cubriría realmente una necesidad. Entonces, esto es para ciertas específicas iglesias, ¿verdad? Y cristianos que se están preguntando qué tan bueno es que la iglesia siga manteniéndose durante este tiempo de cuarentena a través de estos recursos. Claro, Yo creo que ese es lo que estamos tratando aquí y hablando aquí. claro, y bajo entendido que el trabajo de un pastor no es nada más ponerse a grabar, sino estar pendiente de su iglesia. Y eso es innegable que sí se puede hacer. O sea, por ejemplo, nosotros estuvimos cubriendo o apoyando a iglesias pequeñas, hermanas,
que al principio no podían, no podían, digamos, tener el recurso del video. Y Ujú. entre comillas, prestamos nuestra transmisión, ¿no? Para eso, pero la chamba pastoral esa pues le corresponde a cada pastor, ¿no? Entonces, gracias a Dios, recursos hay ahorita en línea, en internet. Lo mejor es que cada iglesia esté produciendo su propio contenido, sea como sea, porque hay una realidad también. Esto nos ha mostrado que lo primordial es mantenernos en contacto, estar cerca de y estar dando palabra, no la producción. Eh, Porque yo he visto cómo iglesias incluso grandes están siendo, austeras en cuanto a su producción, precisamente porque ese no es el punto. Al principio quizás sí era el entusiasmo de, wow, ¿qué voy a hacer? Quiero... pero luego vas entendiendo que eso es irrelevante. Simplemente quieres darle una buena experiencia a tu iglesia, los que pueden, con una buena calidad de video y una buena calidad de sonido. Si puedes hacerlo, increíble. Eh, pero ese no es el punto, ¿no? El punto no es ese. También está haciendo que muchas iglesias volteen a ver a las redes sociales, al video, donde hay muchas otras. Siempre nos quejamos, oye, es que la verdad debería ser predicada, y nos quejamos de los que tienen los medios, de los que están en televisión, de los que tienen muchos seguidores. Pero la pregunta es, ¿por qué los que predicamos Biblia no habíamos puesto tanto interés a alcanzar redes Sí, sociales? yo creo que después de este tiempo de cuarentena, muchas iglesias van a valorar más ese tipo de trabajos o ese tipo de gente en sus iglesias que Ujú, tienen esos dones, que tienen esos talentos en fotografía, en video, en ujú. muchas de esas áreas digitales que en la mayoría de iglesias los tomarían como X o como que no tienes, o sea, si tú no sabes tocar el piano y no sabes enseñar a niños, en muchos lugares tú no tienes un papel dentro de la iglesia. ¿Me explico? Claro. Creo que eso va a abrir mucho la conciencia en cuanto a este tipo de dones o talentos que muchos en las iglesias podrían tener, o gustos incluso que muchos en las iglesias podrían tener y ni siquiera se les voltea a ver porque se pensaba o se piensa que no son necesarios. Y yo creo que después de ese tiempo muchos se están dando cuenta que qué tan necesarios son ese tipo de gentes en las iglesias que pueden ayudar a este tipo de ministerios. Que, que te digo, que te digo que me encanta cómo opera Dios. Eh, Prácticamente es como pensar en que Dios trae, ahora sí que, pues a la discusión el tema de la multiforme gracia de Dios y cómo Él reparte dones, y siempre, como tú decías, tienes que enseñar la Biblia a los niños, o si acaso tienes que cantar, pero la multiforme gracia de Dios, muchos de esos eh, raros o gente extraña son los que están sacando adelante muchas iglesias porque tienen un teléfono, porque saben dos, tres cosas de grabación, o porque se metieron a un tutorial de cómo transmitir en línea. De repente, algo que era ignorado ya lo están volteando a ver, y es otra realidad. Los que llevaban ya adelantado ese camino son a los que les costó menos trabajo esta adaptación, ¿no? Digo, a Sí. nosotros, por ejemplo, acá donde vivo, me hablaron cerca de, sí, como cinco o seis iglesias nos hablaron para pedir ayuda y se las dimos, les dimos la ayuda, ¿no? Y la gente eh, veía a lo mejor nuestras transmisiones y algunos decían, wow, está padre lo que están haciendo. Y yo hablaba con mi gente y decía, mira, Dios nos preparó porque yo tengo equipo de video, ¿no? Tengo cámaras, tengo iluminación, tengo todo eso. Y ya habíamos hecho contextico, ya había estado frente a una cámara, que es algo que muchos pastores nunca habían estado frente a una cámara y ahora se dieron cuenta de lo difícil que es, a veces estar ahí, estar viendo, interactuando con nadie. O sea, si hay alguien pero no está ahí, pues
tú estás imaginando que alguien más te va a escuchar y eso para muchos no está siendo fácil. Eh, entonces creo que es como si Dios nos hubiera dicho, a ver, hay gente que ya está en 2020 y hay unos que están en los 90, quiero emparejarlos a todos, porque de aquí, y como que hubiera Sí, empujado a los que se estaban rezagando, porque creo que los sí, desafíos de aquí en adelante están muy conectados con cómo vamos a usar los recursos de Internet, nunca para sustituir la iglesia como Dios la diseñó, no, sino para alcanzar o que nuestra iglesia, así como la iglesia siempre usó todos los recursos de su tiempo, así también ahora la iglesia lo está haciendo y gloria a Dios porque nos tocó esta situación y Dios ayude a quienes no tienen internet, por supuesto, a quienes no están logrando. A fin de cuentas, Dios va a sostener también esas iglesias. Yo creo eso. Eh, pero me parece, me emociona mucho. En medio de todo lo duro, para mí, una de las buenas noticias entre todas las malas noticias es que Dios, puede usar a lo mejor el término, está revolucionando la iglesia en este sentido, que a lo mejor no es tan relevante, quizá, pero creo que sí lo va a hacer en el futuro. sí. Sí, yo solo me gustaría felicitar a todos aquellos que están tratando de hacer algo con los medios digitales, esté bonito o no esté tan Sí, bonito, realmente les claro. felicitamos a cada uno de los miembros de iglesias que están diciendo, pastor, yo sé un poquito, yo le presto mi celular o gente de audio que sabe de audio y está diciendo, mire, Y vamos a hacerle así o vamos a claro, hacerle y allá. también librarse de esta comparación que hace daño. Si, no sé, se me ocurre, si los demás vida tienen una super transmisión y todo eso, vaya, no, como que no tiene sentido compararte cuando eres una iglesia digital desde hace mucho tiempo más. Ese no es el punto. El punto no es quién lo hace mejor y quién se ve más bonito. El punto es que tú estás con tu iglesia a pesar de la distancia. Ese es como el valor para mí. Es decir, es mi pastor que está ahí al frente y a lo mejor no se ve tan bien y a lo mejor eso. Y entonces por eso felicitar y también agradecer a todos los que están estirándose y a lo mejor han tenido que aprender dos cosas, ver tutoriales, están gastando sus datos, y a lo mejor tuvieron que comprar unas lámparas o comprar un tripié. eh, y a mí de verdad, el primer domingo que como que ya todo el mundo se conectó, no sabes qué conmovido, es uno de esas sensaciones, estaba muy conmovido, feliz de ver, incluso de ver iglesias muy pequeñitas haciéndolo, iglesias súper conservadoras, las hermanas con velos, y ya sabes, ¿no? Como esta liturgia súper conservadora, eh, transmitiendo en vivo, esforzándose, viendo hacia otro lado, todo mal, ¿no? Técnicamente, pero, pero no sé, como que se sentía corazón, se veía corazón ahí, se veía amor, se veía gracia, y eso vale oro y nos Y vamos a acordar toda la lo vida, ¿eh? otro que, sí, lo otro que yo añadiría, ya para terminar, ya estamos sobre tiempo, es que lo más importante durante este tiempo yo creo que no es tanto la transmisión o la enseñanza que das cada domingo, Ujú. sino el poder crear una red en la que te mantengas en contacto con la iglesia, Claro. sobre todo si son pastores, ¿no? Algo que yo admiro mucho de la iglesia donde pastorea mi papá y el pastor Jorge, es que ellos crearon una oración, creo, diaria de 7 a 8 en la que los miembros se pueden orar de 7 a 8. O sea, son cosas que mantienen a la iglesia viva Ujú. realmente, no la transmisión del domingo, no la enseñanza que le vas a dar una vez a la semana. Entonces, ese tipo de cosas o simplemente mantenerte en contacto
ya sea a través de grupos de WhatsApp o videollamadas, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas, ¿no? Otros recursos que se pueden estar usando durante este tiempo, que yo creo que son más importantes para mantener a la iglesia. Sí, siempre dijimos que ser iglesia no era nada más llegar los domingos. Ahora más que nunca ser iglesia no es nada más conectarte a la transmisión los domingos. Es estar cerca de tus hermanos, ¿no? Entonces, gracias a Dios por lo que está haciendo, porque la iglesia está siendo muy necesaria en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, y qué mejor que el WhatsApp, que Facebook, Zoom. O sea, hay tantas cosas que están teniendo, digamos, yo diría incluso sosteniendo, Dios las está usando para sostener a su rebaño en medio de los tiempos tan difíciles. Vamos a regresar, vamos a recordar esto con tristeza algunos, pero también como un tiempo en donde a pesar de todo Dios fue bueno. Podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, y creo que la iglesia, de verdad, y esto suena a frase de pastor raro, creo que la iglesia va a salir más fuerte de esto. Creo que esto está fortaleciendo muchos puntos de la iglesia, está sacando muchos recursos. Por ejemplo, nosotros discipulados en línea, es decir, cursos en línea, algo que ya el mundo estaba haciendo, cursos a distancia, o sea, te pones a ver doméstica o las universidades, todo eso ya ocurría, y solo 3 cristianos lo estaban haciendo. Claro, hay institutos bíblicos, expositores, todo eso, que algo hacían, pero digamos que una iglesia empezar a usar esos recursos, como que estamos un poco dormidos también. Entonces Dios ha sido bueno. Es que esto es yo creo que esto es algo de siempre, así siempre ha sido. Dios siempre ha transmitido su mensaje de esa forma, usando los medios disponibles de la época. Lo hizo con la poesía hebrea, lo hizo con la narrativa judía, lo hizo Pablo con el sistema de mensajería de su época. Es clarísimo el ejemplo, ¿verdad?, de la imprenta, preparando todo para que la reforma fuera un boom, ¿verdad?, y los reformadores usando la imprenta. Entonces, ¿por qué no? Las migraciones igual. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no usar ahora todo esto? Que Contextico nace de eso, es el corazón de Contextico, precisamente. Gracias a Dios entonces por todo lo que está haciendo. Quisiera también, ustedes saben cómo contactarnos. Si tú en tu iglesia tienes dudas, no sabes, a lo mejor ya vas un poquito atrasado, compa, pero si no sabes qué programa usar, o cómo hacerle, nos encantaría poder servirte de alguna manera, para que tú puedas bendecir a tu iglesia, bendice a tu pastor, ofrécete a ayudar. También ama a tu pastor. Si tu pastor es de los que no quieren nada, también ama a tu pastor. Esto pasará, y podrán a lo mejor reconstruir un poco de las ruinas que quedaron por no haber atendido a la iglesia aún en estos tiempos. Pero sí, gracias a Dios por tu iglesia. Sigue orando por toda la situación, y nosotros nos veríamos aquí la próxima semana en otro episodio del podcast de Contextico. Recuerda que puedes hacernos preguntas. Prometemos retomar el grupo del podcast de Contextico. No sé si sabes, Carlos, que tenemos un grupo en Facebook del podcast de Contextico, y hay cientos de personas que están ahí. Pero tiene rato que ni lo uso. Lo siento a todos. Aparte, o sea, la realidad es que hemos estado ocupados, pero estamos haciendo el esfuerzo de retomar al 100 esto, y ahí poco a poco estamos agarrando ritmo de nuevo. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, Carlos. Hasta luego, nos vemos. Bye bye.